quisiera agradecer al comité organizador por haberme invitado. También quisiera agradecer públicamente al doctor Sabina porque no solo fue mi maestro durante casi 20 años, 18 voy a ser precisos. Me enseñó todo lo que sé del área y bueno, le debo a él todo lo que he logrado. Y además, bueno, lo considero un gran amigo. Vamos a empezar. Vamos a estudiar el caso de un material compuesto, reforzado de fibras. Como siempre, consideramos que las longitudes características de las fibras y del material son de diferentes órdenes de magnitud, de tal forma que podemos formar un parámetro pequeño con la relación de aspecto entre ellas dos. Vamos a considerar tres casos. Estamos considerando un material transversalmente isótropo. Este material tiene un eje de simetría material, el eje de anisotropía, y vamos a suponer que lo podemos orientar en la matriz de tres diferentes formas, como se está señalando en la figura. Lo que vamos a hacer es determinar propiedades efectivas de un material arreglado en esas tres diferentes formas. Iniciamos con las propiedades, con las relaciones constitutivas. El vector de desplazamiento eléctrico está relacionado linealmente con el campo eléctrico a través del tensor de permitividad. Y tenemos las ecuaciones de gobierno con condiciones de contacto perfecto en la interfase. Para resolver este problema, nos damos cuenta previamente que las propiedades de los materiales cambian rápidamente, pero como lo estamos suponiendo que es periódico, podemos atacarlo como un problema de doble escala. Y entonces suponemos una solución asintótica de doble escala en términos del parámetro pequeño que estamos suponiendo. Siguiendo el método de homogeneización asintótica, obtenemos un problema homogeneizado donde los coeficientes ahora son constantes y son los coeficientes efectivos que caracterizan el material. Esa es la fórmula que la da el propio método para los coeficientes efectivos, que es un promedio sobre la celda periódica, y note que dependen de unas funciones que están definidas únicamente en la celda periódica. Estas funciones dependen solamente de lo que sucede dentro de la celda. Esta es la celda periódica que estamos considerando, suponiendo que la inclusión es circular. Entonces, bueno, procedamos a analizar el primer caso. El primer caso es cuando el eje de simetría material de la fibra está orientado en la misma dirección que el eje de simetría geométrico, es decir, coincide con el eje de las fibras. Y el eje de simetría material de la fibra también coincide con el eje de simetría de las fibras. En este caso, el tensor de permitividad para un material transversalmente isótropo tiene esta expresión donde gamma denota si el tensor está en la fibra o en la matriz. Los problemas locales que determinan las funciones, las cuales nos proporcionan los coeficientes efectivos, se reducen a esta forma. Una forma muy sencilla que puede ser resuelta por teoría del potencial complejo, suponiendo que las funciones se pueden escribir como la parte real de un potencial complejo, donde estas son las funciones z de Weierstrass y definidas en la fibra y
como la parte real de otro potencial complejo definido sobre en la matriz y en la fibra. De tal forma que ahora las únicas incógnitas son los de esta suposición. Los podemos encontrar resolviendo este sistema de ecuaciones infinitas lineales que surgen al sustituir esta función en las condiciones de frontera. Este es un parámetro que lleva las propiedades de los materiales, comparación entre las propiedades de los materiales. Y esta es una matriz simétrica donde están incluidas las propiedades geométricas del compuesto, con los coeficientes que desconocemos, y un vector cuya única componente no nula es la primera y lleva la parte cuasi periódica de las funciones C. Las expresiones con fórmula cerrada para los coeficientes efectivos son muy sencillas, dependen solamente del primer coeficiente de este desarrollo que estamos suponiendo. Bueno, pero ahora vamos a un caso un poquito más complejo, en donde lo podemos considerar como un material ortótropo, tomando en cuenta lo siguiente. Si partimos del ejemplo anterior, en donde esta estaba orientada en esta dirección, con una rotación lo podemos reescribir como este tensor. Pero si suponemos que este coeficiente es ligeramente diferente a lo podemos reescribir las ecuaciones que determinan las funciones que nos ayudan a calcular los coeficientes efectivos en términos de un parámetro pequeño que estamos suponiendo da la ligera diferencia entre este coeficiente y el kappa 22. De tal forma que ahora las ecuaciones diferenciales que hay que resolver tienen esta expresión. Respecto a las del problema anterior, se ven como una pequeña perturbación del problema anterior para alfa igual a 0, es decir, cuando estos dos son iguales, recuperamos las mismas ecuaciones del caso anterior. Entonces, estamos abordando el problema como el caso ortótropo visto como una pequeña perturbación del caso transversalmente isótropo. Para ello suponemos otra solución asintótica en términos del nuevo parámetro que nos mide qué tan anisótropo es el material que estamos considerando. Y bueno, a orden 1 tenemos un problema ya conocido. A orden 2 tenemos un problema que depende de la solución del orden anterior. Puede resolver utilizando las soluciones para la ecuación biarmónica. Entonces, suponemos un potencial complejo nuevamente de esta forma y llegamos a la conclusión de que estos coeficientes ahora desconocidos se pueden obtener resolviendo esta ecuación, otra vez una ecuación algebraica infinita, en donde están involucrados únicamente los contrastes entre los materiales, las propiedades de simetría, las propiedades geométricas del compuesto y una nueva expresión que, bueno, no supe darle una interpretación física. Sin embargo, esta matriz es una matriz tridiagonal y esta vuelve a ser una matriz simétrica. Ahora las expresiones para los coeficientes efectivos tienen esta forma y si hacemos alfa igual a 0, recuperamos la expresión para el caso transversalmente isótropo. Es decir, estamos obteniendo una nueva solución como una pequeña perturbación de los coeficientes
que hemos calculado con anterioridad. El caso en donde, para considerar, aquí hay un error, esta coma, no, está bien. Para considerar el caso en donde los ejes de simetría material están orientados en esta dirección, basta rotar el material anterior, pero lo podemos otra vez considerar como un material ortótropo, considerando que este es ligeramente diferente a este término. Entonces, este es el parámetro que nos dice qué tan diferente es material, qué tan anisótropo es con respecto al transversalmente isótropo. Para resolver este problema, ponemos ambos parámetros en términos de otro nuevo parámetro, como una suma en términos de ese parámetro. Nuevamente se utiliza el término de homogeneización asintótica y los coeficientes vuelven a quedar como una pequeña perturbación del caso transversalmente isótropo. Como este es un parámetro de comparación entre los materiales, siempre está en este intervalo. Y este parámetro pequeño, bueno, en principio pequeño, solo por curiosidad lo dejamos correr en este intervalo. R es el tamaño de la inclusión, el radio de la inclusión. Y como estamos considerando un compuesto arreglado en un arreglo periódico tipo cuadrado, por eso llega hasta piso. Calculando las predicciones, los coeficientes que nosotros tenemos, los calculamos. ¿Perdón? Cierto. Este histograma es una gráfica. Hicimos una búsqueda rápida de todos los materiales, de todas las combinaciones posibles de los materiales reportados en Landon-Bernstein, y vimos que este coeficiente, que es el que mide la diferencia o qué tan anisótropo es un material con respecto al otro, resulta que la mayoría de los materiales, este coeficiente cae en este parámetro entre 0.5 y menos 0.5 al tomar la combinación inversa. Son alrededor de 250 y tantos materiales y con sus respectivas combinaciones los que caen dentro de este rango. Por eso es que consideramos en principio este parámetro en este rango. Ese es el caso más sencillo en donde los ejes de simetría material estaban orientados paralelamente al eje de simetría geométrico del compuesto. Y tomamos relaciones diferentes de materiales. Este significa que es el mismo material. Y bueno, las predicciones con respecto a método de elemento finito, se hizo un cálculo rápido con el método de elemento finito en un software comercial. Bueno, las diferencias porcentuales entre nuestras predicciones y el método son realmente muy pequeñas. Se nota cerca del valor de percolación que crece la diferencia porcentual, pero en general son menores al 3%. Este crecimiento se lo atribuimos a la convergencia lenta de las series que presentamos cerca del valor de percolación, como habían comentado anteriormente en el caso del doctor López Real Pozo. Pero ahora lo interesante, la extensión hacia el caso ortótropo. Encontramos que para valores realmente grandes de anisotropía, la diferencia porcentual era menor al 10%. Entonces, eso nos dio una
especie de esperanza con respecto a un resultado heurístico que podíamos decir. Es decir, habíamos encontrado que nuestra suposición, que en principio decía que la anisotropía debería ser pequeña, estábamos extendiendo a una anisotropía pues relativamente grande. Lo comparamos también para el caso en donde los dos materiales están orientados en la dirección 1 con respecto a la orientación de las fibras en el compuesto, y también encontramos que la diferencia porcentual en un coeficiente en el kappa 22 era menor al 3% y en el kappa 11 menor al 10% con respecto al elemento finito. Es decir, estábamos bastante cerca de los cálculos de elemento finito, pero con la ventaja de que las fórmulas analíticas son fácilmente programables. Entonces, nos atrevimos a decir que heurísticamente encontramos un intervalo en donde podíamos trabajar como materiales ortótropos dependiendo del kappa 11. Y, bueno, para el caso en donde los dos ejes de simetría material estaban orientados en la misma dirección del eje de simetría geométrico del compuesto. Para el otro caso encontramos estos intervalos que también son bastante grandes con respecto a la anisotropía que estábamos suponiendo en principio pequeña. Otra vez una diferencia menor del 10% con respecto al elemento finito si tomábamos estos parámetros en esos intervalos. Bueno, obtuvimos expresiones cerradas simples, fácilmente programables, que podían ser tomadas incluso como cotas para comparar con otros resultados de elemento finito u otros resultados analíticos. Extendimos la teoría de transversalmente isótropo a ortótropo, considerando en principio perturbación, una diferencia pequeña, anisotropía pequeña con respecto al transversalmente isótropo, pero nos dimos cuenta que realmente podía ser relativamente grande. Gracias. Sorry if I have missed something, but my question is, when you described your analytical model, you used applications are derived for isotropic material. Yes or no? Your constituents are orthotropic, so expected to see Itsky's representation. Oh, I apologize, I speak in Spanish, but let's see. This is the question we arrive when we consider as a small perturbation. So, if you apply Laplacian here, this function is harmonic because given in this in problem to previous order. Then you apply Laplacian equation. This is the harmonic equation, and this is harmonic equation. So this is 0. Then you have the harmonic equation here, and it can be solved using Kolosov-Moshkevich-Vili potential. But do this answer your question?
don't worry, probably it's better if... Sure. Any other questions? Okay, let's thank the speaker again. Thank you.